¿No me escucha? Bien, bienvenidos. Estamos nuevamente de vuelta con nuestras actividades académicas gracias a la iniciativa del doctor Jerry Rojas, que se nos escapó ahora de la cámara, quien ha propuesto un tema que tiene vinculación con el proceso penal y con el proceso civil, que tiene que ver con el lavado de dinero y el proceso ejecutivo. Y para eso hemos invitado también, a sugerencia del doctor Jerry, al doctor Alejandro Cardona, experto también en la materia, quien ahora incluso realiza su tesis de doctorado sobre el tema del embargo. Bueno, el doctor Jerry no necesita ninguna presentación por la cantidad de actividades académicas que está haciendo en estos días, y el doctor Alejandro Cardona también lo mismo, profesor universitario, especializados uno en el área penal y otro en el área civil. Le cedo la palabra al doctor Jerry Rojas para que exponga un poco toda la problemática que él plantea y luego vamos a iniciar toda la secuencia del debate. Doctor Jerry, ¿tiene la palabra? Doctor, yo no los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Tal vez algo movió o algo así, pero yo lo escucho perfecto, doctor. Porque si me escuchan, no tengo ningún problema en hablar y ya después quito el auricular y yo los puedo escuchar. Así que no tengo ningún inconveniente. Si me escuchan, puedo desarrollar el planteamiento. Bien, buenos días a todos. Saludar a mi buen amigo y extraordinario civilista, el profesor Alex Parada Mendía. El área de Derecho al doctor Cardona por este encuentro y justamente por este tema un poco extraordinario y raro, porque vincula tanto la parte penal y procesal penal con la civil y procesal civil. Bien, yo le había planteado al amigo Alex Parada realizar este conversatorio relativo al proceso ejecutivo y lavado de dinero en función de una cuestionante que yo he tenido y he estado trabajando particularmente en los últimos dos años, que es qué sucede cuando en un proceso penal por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, previsto en el artículo 185 ter del Código Penal, este proceso penal tiene como origen que determinados sujetos realizaban actividades de préstamo de dinero en grandes cantidades, sin ningún control ni fiscalización, ni por las entidades bancarias, ni mucho menos por la autoridad de supervisión del sistema financiero. En otras palabras, yo tenía una cacha, pongámosles así, una bóveda de dinero que había adquirido precedentemente, luego me trabajaré sobre el origen ilícito, y por decir, el doctor Alex Parada me decía, Jerry, ¿sabes qué? Yo necesito que me prestes, qué sé yo, voy a decir, 800,000 bolivianos, o sea, un muy buen dinero, ¿no? O $200,000 o $300,000. No te preocupes, yo te lo consigo. Mira, fírmame este contrato, sea en la vía ejecutiva para ejecutarlo, sea en la vía coactiva, y déjame un lote, un condominio, un departamento en garantía. Bien, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, se suscribía a eso. Posteriormente, el Ministerio Público desarrolla un acto de investigación, apertura una causa, insisto, como delito de legitimación de ganancias ilícitas, en la investigación preliminar realiza medidas de investigación y realiza particularmente una pericia de auditoría forense. En esa pericia de auditoría forense, el auditor hace una auditoría respectiva y encuentra evidencias de que ese dinero provenía de actividades ilícitas, pero además de eso, no existía ninguna proporcionalidad entre
Jerry Rojas, que era el sujeto que prestaba el dinero entre el patrimonio de Jerry Rojas con los ingresos que tenía. Para decirlo de determinada manera, los ingresos mensuales que percibía Jerry Rojas no superaban los 10.000 bolivianos y hacía préstamos pues, por más de 1 millón de bolivianos, lo que resultaba no solo desproporcional en términos económicos, sino también injustificado en términos de ingresos para constituir el patrimonio de Jerry Rojas, poniéndome yo en el ejemplo. Con esa pericia y luego otros informes que se realizan, de la ASFI, por ejemplo, y con declaraciones testificales, con los requerimientos de flujos económicos, y bueno, todas las medidas que sean propias que realiza el Ministerio Público en el ámbito del lavado de dinero, el Ministerio Público decide imputar y solicitar la detención preventiva. Con la imputación todos saben que nace la etapa preparatoria y por tanto el inicio del juicio oral propiamente dicho, y se desarrolla la etapa preparatoria y se colectan más actos de investigación y el Ministerio Público decide acusar. En ese tránsito, vale decir, cuando ya Jerry Rojas era imputado por el delito de legitimación de ganancia ilícita, ¿qué dice Jerry Rojas? Hay ya varios contratos que yo he sido prestamista de aquellos contratos, entonces ya hay varios, ya hay que ejecutarlos porque el plazo ya se ha vencido y nadie ha cumplido su obligación. Ninguno de mis deudores ha pagado lo que correspondía pagar y empieza a iniciar procesos ejecutivos. ¿Ah? O sea, ya cuando ya había imputación, es decir, no se podía decir que no se tenía conocimiento de el hecho, ni de la pericia, ni de la imputación. Es más, ya tenía hasta en un principio prisión preventiva y luego detención domiciliaria. La cuestión es, y esto es lo que quiero que origine el debate, ¿en la vía ejecutiva cabe la posibilidad de interponer algún tipo de excepción como mecanismo de defensa cuando yo soy notificado con la sentencia? Primera cuestión. Y segunda cuestión es, ¿en el proceso civil nos da algún tipo de mecanismo o instrumento, como estábamos hablando antes de que se inicie el programa, para precautelar que dinero proveniente de actividades ilícitas sea pagado u ordenado en pago a tercero día, como la ley lo establece, por parte de la autoridad jurisdiccional? Y otra cuestión más, si a la autoridad jurisdiccional del proceso civil, utilizando un mecanismo, la excepción de incompetencia, se le dice, mire, esto está en el fuero penal, acá está toda la evidencia, imputación, acusación, pruebas. Ahí tendríamos. Y el juez civil ordena rechaza las excepciones. ¿Tendría algún tipo de responsabilidad o es que la naturaleza del proceso ejecutivo, por su naturaleza, hace imposible discutir estas cuestiones que están reservadas al proceso ordinario? Eso en cuanto a primera intervención. Luego, si gustan, yo desarrollaré un poco sobre el tema del decomiso y la pérdida de dominio. Muchísimas gracias, doctor Jerry. Doctor Alejandro Cardona, usted tiene la palabra. Sí. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Sí. Bueno, obviamente, antes de indagar un poco en cuáles serían las soluciones a la problemática planteada, por lo menos en lo que respecta a la vía ejecutiva, primero debemos tomar muy en cuenta cuál es la naturaleza del proceso ejecutivo. Y no olvidemos que, tal como lo configura actualmente nuestra norma procesal civil, al proceso ejecutivo tienen que aplicársele la técnica monitoria. Y claro, la técnica monitoria, dentro de su naturaleza, no deja de ser un proceso de conocimiento. Por algo está incluido dentro de los tipos de proceso de conocimiento en el Código Procesal Civil. La cuestión es que se trata de una cognición breve, una cognición sumaria. Entonces, obviamente, la primera inquietud que nos plantea el colega es si justamente esa estructura, esa naturaleza sumaria del proceso ejecutivo no permitiría revisar estas cuestiones de índole penal
y que tenga trascendencia en el orden civil. En primer lugar, podríamos también señalar cuáles serían de pronto las vías idóneas a esta cuestión. Y procesalmente nosotros contaríamos con, por lo menos, en primer lugar, las excepciones, ¿no? Como primer instrumento de defensa ante esta cuestión, tendríamos las excepciones. También cabe plantearse si es posible hacer algo vía incidental, ¿no? Puesto que se trata de una cuestión que no deja de afectar o de ser trascendente a los derechos de un eventual incidentista. Por otro lado, tendríamos el proceso ordinario posterior. Y cuando hablamos del proceso ordinario posterior, a la vez cabe preguntarse si vamos a plantear esa llamada ordinarización del proceso ejecutivo, o en su caso, si vamos a plantear otra pretensión independiente del Ejecutivo, que sería la vía de la nulidad. Y cuando digo nulidad, habría que buscar a su vez, la nulidad por ilicitud, ¿no? Del título en sí, dicho en fácil, por la falsedad del título, o si vamos a indagar en la causa, y en este punto estamos entrando en aguas de la simulación del contrato. Abordando la primera cuestión, la de las excepciones, dentro de ese catálogo de excepciones que nos ofrece el Código Procesal Civil, si no recuerdo mal, el artículo 381 de dicha norma, tendríamos como excepciones idóneas para este caso, por lo menos, yo entiendo la falsedad del título ejecutivo o la inhabilidad del título. Miren que hay que precisar estas dos cuestiones, puesto que si bien se regulan como parte de una misma excepción, son de distinta naturaleza. De pronto no es la excepción idónea igual, ¿no? Y eso es lo que vamos a valorar. De pronto no es la excepción idónea, pero sería la que más se acerca a la situación planteada por el colega. Cuando nosotros hablamos de la excepción de falsedad del título, debemos precisar si lo que estamos discutiendo, y voy a hablar en términos más penales, es una falsedad material o en todo caso una falsedad ideológica. Si entendemos que la cuestión o el caso es un tema de lavado de dinero, por lo menos yo, dentro de mi pensamiento civilista, entiendo que aquí lo que falta es la causa. Es más, hasta faltaría el objeto, ¿no? Materialmente hablando. Por lo tanto, a través de una excepción de falsedad, nosotros lo que pretendemos no es atacar la causa, que entiendo que sería lo idóneo o lo aplicable. En el proceso ejecutivo, vía excepción por lo menos, no sería admisible todo aquello que tienda a cuestionar la autenticidad ideológica del título ejecutivo, sino que dicha falsedad debe ser categórica y debe estar dirigida además a atacar las formas extrínsecas del título ejecutivo. Y cuando digo extrínsecas, como ya mencionaba anteriormente, me voy a la falsedad material del título, que no sería el caso. Si hablamos de la inhabilidad del título, esta la podemos plantear por dos cuestiones que tampoco atacarían en sí la existencia material del título o la causa o cuestión ideológica que lo sustenta. Cuando hablamos de la excepción de inhabilidad del título, en todo caso, vamos sobre dos cuestiones. Una, o que no forma parte de los títulos ejecutivos establecidos en la norma procesal, con lo cual ahí sí que podríamos decir son, si no idénticos, muy parecidos a la excepción de falta de fuerza ejecutiva. Y por otro lado, que faltan en el título ejecutivo, sigo con la excepción de inhabilidad del título, aquellos requisitos que exige la norma justamente para beneficiarse de este privilegio legislador o de esta vía que es el proceso ejecutivo, y me voy concretamente a la liquidez del dinero. Primero, que sea una obligación de pagar suma de dinero, que sea líquida y que además sea exigible, y me voy a que no esté pendiente de ningún plazo o condición. Entonces vean que por este lado, por lo menos por excepción de falsedad o inhabilidad del título, que sería lo más cercano, por lo menos, no sería igual un medio de defensa idóneo. Si nosotros nos vamos por la vía del incidente, otra vez aparece el fantasma de la brevedad o sumariedad del trámite ejecutivo. Puesto que si voy a plantear un incidente que no se me priva en el proceso ejecutivo, atendiendo a esa naturaleza sumaria del proceso ejecutivo, únicamente podría plantearlo sobre errores o imprecisiones o falta de cumplimiento de las formas procesales relacionadas con la intimación o con la citación, en todo caso con la sentencia inicial. Es decir, aquí sí que podríamos cumplir con la especificidad, trascendencia,
de pronto observar la convalidación y bueno, todos los presupuestos exigirlos para una nulidad procesal. Pero ya ven que igual está limitado por la naturaleza ejecutiva, por lo tanto, si el incidente solamente podríamos eventualmente oponerlo sobre algún error en las formas de la citación, tampoco es que trascienda mucho la cuestión del lavado de dinero o legitimación de ganancias ilícitas. Si atendemos a la otra opción, que esto nos va a abrir otra puerta también, que sería la nulidad de los títulos, en primer lugar habría que revisar también un poco los plazos, ¿no? Si yo voy a plantear proceso ordinario posterior, no olvidemos que tengo 6 meses, con lo cual, además la norma a mí me marca o me restringe ¿cuál va a ser el ámbito de la pretensión en el proceso ordinario posterior? Claramente lo dice la norma que se puede plantear la pretensión si es que tiene que ver o afecta al derecho material. Aquí sí que podemos decir que el tema del lavado del dinero, el tema de la existencia o no de dichos contratos de préstamo de dinero existen o no. Por ahí, por este lado sí que podemos hacer. Pero ya puestos, si es que lo planteamos como ordinarización del proceso ejecutivo, nosotros tenemos los 6 meses, como decir. Si lo planteamos por otra vía, no olvidemos que una acción de nulidad es imprescriptible. Pero en este punto también, que también lo decimos hace un momento, yo tengo que ver si va a ser nulidad por falsedad del título. Que ojo, si yo lo busco en el Código Civil, no es una causal de nulidad. Ha sido más una construcción jurisprudencial, cotejando lo que sería convalidar actos ilícitos en relación con los principios establecidos en la Constitución Política del Estado. En ese sentido sí que podría plantear la nulidad, pero aquí sí que tengo todo el ámbito, tengo toda la cognición necesaria para poder plantear no solamente una falsedad material, que no creo que sería el caso, sino más bien la causa. Es decir, aquí sí que puedo atacar la causa, sí que puedo atacar la existencia realmente de la relación jurídica contractual, puesto que para eso está el proceso ordinario, es un proceso más breve, tiene una estructura suficiente para acoger pretensiones tanto del demandante como del demandado, lo cual me abre un abanico de oportunidades para plantear todos los medios de prueba e inclusive, si llega el caso, si entiendo que ha habido estudios, pericias, etcétera, podría plantear la prueba trasladada, ¿no? Es decir, aquello que se haya producido en la vía penal me podría servir y ser prueba idónea también del proceso civil ordinario que yo planteé. Ahora, si yo ataco la causa, también habría que plantearse si más bien estamos hablando de una simulación. Y cuando hablamos de la simulación, no olvidemos que aquí justamente lo que falta es ese elemento, la causa, porque el consentimiento está, para bien o para mal está, pero la causa sí que puede ser discutible, porque en realidad podríamos hablar de una simulación absoluta, es decir, que bajo estos contratos de préstamo de dinero en absoluto no teníamos ninguna otra relación jurídica que esconder o que realmente las partes querían. Imaginemos el escenario en el cual ya tenemos sentencia en el proceso ordinario posterior, sea de ilicitud o mejor de simulación del contrato. Y en este punto, y vamos a hablar también de las limitancias probatorias que tenemos en la simulación del contrato demandado por la misma parte, y en este punto, teniendo una sentencia declarada la simulación y por lo tanto la nulidad de los contratos de préstamo de dinero, no acaba aquí la cosa, sino que también nosotros tendríamos que abrir la fase del recurso ordinario de revisión, recurso extraordinario, perdón, de revisión de sentencia, puesto que entiéndase que por su naturaleza de pronto los procesos ejecutivos ya tienen la sentencia inicial y en algunos casos quizá hasta sentencia ejecutoriada. Tratándose de sentencias ejecutoriadas en el proceso ejecutivo, ordinarizado el proceso, ya podríamos plantear o abrir la vía de la revisión extraordinaria de sentencia. Pero fuera de esto, por lo menos el lavado de dinero, el valor que tendría sería meramente probatorio. Y además atendiendo, y con esto voy a terminar, a las vías idóneas que podríamos plantear para atacar, repito, la cuestión ideológica, la cuestión de la causa de estos contratos de préstamo de dinero, que la vía idónea no es otra que la vía ordinaria, y no así la vía ejecutiva, por cuanto su propia estructura impide que podamos ver otro tipo de cuestiones que no salgan del propio título ejecutivo.
¿Dónde está la respuesta de esto? Que el título ejecutivo tiene que ser un título autosuficiente, tiene que bastarse por sí mismo. Por lo tanto, cualquier cuestión que se quiera discutir fuera de la falsedad material o la existencia en sí del título, tiene que verse por la vía necesariamente ordinaria. El título ejecutivo no es un medio de prueba, sino que es un presupuesto legal para abrir la acción ejecutiva. Muchísimas gracias. Creo que el planteamiento que nos hace el doctor Jerry nos sirve para, primero, ver que ya no estamos en una época donde un abogado puede él solito resolver un tema, sino que hay situaciones que ameritan un equipo, como en el caso que es el que Jerry ahora sí plantea. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos en un proceso penal, precisamente sobre el lavado de dinero, pero simultáneamente estamos ejecutando algunos títulos, algunos préstamos, donde con la acción estamos dejando sin patrimonio, pero de una forma legal, ¿cierto? Entonces ahí el tema yo creo que es en dos momentos. Primero, ¿qué es lo que se puede hacer mientras el proceso penal está en curso? ¿Sí? O mientras el ejecutivo también está en curso, y qué es lo que se puede hacer, lo que se podría hacer después. Como el doctor Cardona también manifestó muy bien, evidentemente la propia naturaleza del ejecutivo es limitadísima. Es más, el propio Código Procesal Civil establece que la ejecución no se suspende por ninguna razón, por ningún motivo. Eso dice el artículo 400, ¿cierto? Ahora, pero ese no se suspende tiene una salvedad. Si el título es acusado de falso en vía penal o si se opone como excepción civil. Y ahí hay una distinción. Si se opone esta falsedad, porque indica usted, Jerry, que de lo que se trata es de ejecutar títulos simulados, ¿cierto? Que no son reales, muy bien. Pero si se opone como excepción, tendrá que fundamentárselo tan bien, porque el que decide ahí es el juez, según él valore que realmente justifica o que no justifique suspender. Pero si la falsedad se acusa directamente en vía penal, ahí el juez civil no tiene chance, él tiene que suspender. Ahora, ahí el punto está en que iniciar un proceso penal no es tan rápido ni es tan fácil, porque lo que se exige para esa suspensión en vía penal es la imputación formal, ¿cierto? Que demora, que tiene su tiempo. Entonces ahí yo creo que el abogado que se enfrente con uno de estos temas, él tiene que correr primero, y nada impide con que pueda plantearlo en ambas vías. Iniciar acción penal por falsedad, pero también plantearla como excepción civil. Eso de ahí paralizaría la ejecución. Pero ¿cuál es el asunto? Que si es un delincuente que él ha dado 100 títulos, la excepción tendrá que plantearse en los 100 procesos ejecutivos, o yo no sé cómo es vía penal, pero 100 procesos penales, digamos. O sea, el tema no es tan fácil, ¿no? No es tan sencillo. Ahora, si una vez el proceso ejecutivo concluyó, lamentablemente ahí solamente tienen las dos vías, que son las que el doctor Cardona también indicó. El ordinario posterior, el tema es que el ordinario posterior es un proceso limitadísimo. Primero, que solo le da 6 meses, luego la cognición también es limitada, y que no modifica en nada, ni altera, ni paraliza el ejecutivo. Pero sí podría hacer otra cosa más, pero que dependerá de que si su deudor o si el imputado tiene patrimonio, es iniciar un proceso de nulidad del título ahora, o de resarcimiento del daño, en fin. Pero la situación, le cuento que el caso que usted plantea no es de fácil solución.
No sé si más o menos hemos entrado en el tema, doctor Yeri. Sí, perfecto. A ver. Disculpe, un segundito, tengo dos preguntas que me gustaría hacer. Una hace la doctora Carla Becerra. Si la simulación se deduce en el ordinario posterior o por cuerda separada. Doctor Alejandro Cardona, no sé si podría usted ayudarnos. Sí, el tema de la simulación, bueno, el tema de la simulación tendría que resolverse necesariamente en un proceso ordinario posterior. Pero ojito ahí porque lo que decía, hay que observar también el plazo, porque yo podría plantearlo directamente como un proceso ordinario de simulación absoluta. En cambio, si yo lo planteo como ordinarización del proceso ejecutivo, tengo 6 meses. Solo un pequeño apunte que por ahí no viene mucho al caso, ¿no? Ahora, yo les decía hace un momento... Sí, diga. Sí, perdón. No, que hay algo que... No, yo les decía hace un momento que... Siga, doctor. Dele. No, bueno, le decía que ya podíamos ver también la cuestión probatoria, porque cuando hablamos de la simulación, habría que ver quién va a plantear la simulación, ¿no? Si son una de las partes, solo vamos a tener una limitación documental, y ahí la ley es un poco confusa, puesto que dice que si la simulación la demanda una de las partes, lo va a hacer únicamente con un contradocumento. Pero también dice otra prueba documental, con lo cual podría abrirnos la puerta para otro tipo de pruebas que vaya por esa vía, pero habría que ver si una pericia se la puede considerar propiamente una prueba documental o no. Si lo demanda un tercero, aquí sí que tenemos mayor amplitud probatoria, puesto que se pueden utilizar todos los medios de prueba establecidos o no en la norma procesal, porque igual no olvidemos que tenemos un número apertos de medios de prueba, ¿no? Sí, es cierto también lo que nos hace recuerdo don Ángel Estrada, que cuando la simulación va a ser propuesta por una de las partes, necesita un contradocumento, pero si va a ser pedida por un tercero, vale cualquier medio probatorio. Cualquier Doctor medio. Yeri, ¿usted tenía una idea? ¿Se lo escucha? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Perfecto. No, me parece importante los aportes justamente a este tema, que es bastante complejo, ¿no? Miren, yo he tenido la oportunidad de trabajar este tema con grandes amigos, pero particularmente hay dos de los más destacados especialistas en el ámbito que en España se llama blanqueo de capitales, que son el profesor Isidoro Blanco Cordero, que tiene un tratado del blanqueo de capitales, una obra monumental, y por otra parte el profesor Miguel Abel Souto, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Y con este último, con el que tengo muy buena amistad, él dirige un máster en blanqueo de capitales en dicha universidad, hablamos bastante, y usted lo conoce también con otra persona que hablamos, con Fabio Jofré, ¿no? Que tiene un libro escrito sobre blanqueo. Y nosotros coincidimos en que en el proceso, o sea, nuestra perspectiva penal, los especialistas en el civil y ejecutivo son ustedes, pero nosotros coincidimos en que resulta, o sea, poco razonable, por decirlo menos, que una persona siendo acusada por blanqueo de capitales, ¿ya?, y que su patrimonio haya sido producto de actividades delictivas o de origen delictivo, tenga la posibilidad de acceder a la justicia y de blanquear su dinero por intermedio del órgano judicial. ¿Se entiende? ¿Por qué razón? Se entiende perfectamente, pero disculpe porque si este contrato... disculpe que lo corte. Entonces ahí el problema es en el documento al que la ley le otorga la calidad de título ejecutivo. Yo creo que tal vez que ahí el tema es la ley, no es, porque se determinó que ciertos papeles, sea la letra de cambio, contrato privado, etcétera, etcétera, tienen tal credibilidad que permiten acceder a esa vía.
¿cierto? Entonces ahí tal vez el tema sería un poco como que restringir eso, en fin. Goza de una presunción de autenticidad, ¿no? Claro, A claro. priori el título ejecutivo, y aquel que lo ataque tendría la carga de probarlo, como ya dijimos, vía falsedad o en su caso vía ordinaria a través de la simulación. Buscando alguna solución para el problema que usted plantea, y tal vez sea eso, o sea, restringir el catálogo de títulos ejecutivos. En fin, pero es una opción que es mucho más larga, ¿no? Doctor Yeri, disculpe que lo corté. Entonces, ¿por qué razón hay este tema que me parece, insisto, nuevamente muy interesante? Porque obviamente ingresa un título ejecutivo que en el proceso penal está vinculado con una investigación de lavado de dinero y la autoridad jurisdiccional le da la validez total y le dice, pues páguese a tercer día, ¿no? Blanquee su dinero más o menos en el ámbito de la autoría, cooperación necesaria en el ámbito del lavado de dinero. ¿Me escuchan? Perfecto, doctor. Perfecto, se le escucha. Que no me escuchaba. Y entonces ahí nosotros, los penalistas, obviamente que a civil le hacemos poco o nada, razonamos que incluso podía existir un ámbito de autoría o de participación en el blanqueo. Porque el blanqueo, porque una forma de lavado de dinero es justamente ir al órgano judicial vía proceso ejecutivo, que en el proceso ejecutivo me diga, pues la ley, por un tema de ley, no permite discutir estas cosas porque es un proceso monitorio, demasiado sumario, donde no se discuten cuestiones de fondo y por tanto, pues procédase al pago y luego vienen las medidas de embargo y remate. O sea, en el fondo, sustancialmente, y como usted muy bien lo ha indicado, doctor Alex Parada, en el proceso posterior ordinario, dentro de del plazo de 6 meses que tengo, ya son cosas limitadas que se pueden evidentemente discutir. Y además, yo creo que hasta ese momento ya se llevan a cabo pues las medidas de embargo y de remate o cuanto menos de satisfacción de la obligación al acreedor, ¿no? O al ejecutante. Entonces, para mí el mejor abogado litigante penalista que conozco en Latinoamérica es un abogado peruano, César Nakazaki Servión, abogado de los 3 expresidentes del Perú y consultor en la reforma procesal penal. Y una vez me dijo una cosa cuando, bueno, hace 2 meses, cuando yo estaba en su despacho haciéndole una entrevista, él me dice que nosotros tenemos el mismo problema o similar problema cuando trabajamos la excepción de falta de acción en materia penal. Nosotros decimos, no, la excepción de falta de acción es cuando la acción ha sido ilegalmente promovida o existe un impedimento legal para proseguirla. Entonces, todos los procesalistas bolivianos han teorizado que esa en el fondo se discute solo la acción procesal. Vale decir, si yo no era víctima y denuncié, si existía la necesidad de un antejuicio o existe algún impedimento legal, pero nadie ataca la tipicidad propiamente dicha. Entonces, el planteamiento que yo le hacía al profesor Nakazaki era si había la posibilidad de, vía excepción de falta de acción, discutir cuestiones de tipicidad, de teoría del delito, de adecuación del hecho al tipo penal, como se lo hace perfectamente en Perú. Y él desarrolla una conferencia que me parece fantástica, que está colgada en mi canal de YouTube, sobre la excepción de falta de acción en el Código Penal boliviano. Y me decía algo, esto quiero. Jerry, si te están torturando, ¿ya? No le puedes decir al que y vas a reclamarle al juez que te están torturando, el juez no te le puede decir, mire, eso lo vas a reclamar en el juicio oral. Aguante que lo sigan torturando y que acá en 6 meses va a estar en el juicio oral. Si la ley no te lo permite, lo creas el remedio procesal, haces una interpretación, ¿no? O en todo caso hay que inventarlo, pero la tortura se corta de un solo saque. Con esto, ¿qué quiero decir? Quizá en civil son otros los principios que rigen, no es en el ámbito, por ejemplo, penal, rige la libertad probatoria, pero yo considero, y este es el planteamiento, porque este es un caso concreto que le planteé, y además está pendiente un fallo del Tribunal Constitucional para que asuma determinada
posición. Está en el expediente 28072-2019-57, donde planteo en este proceso ejecutivo que les comento, planteé la excepción de incompetencia, la de falsedad e inhabilidad del título, ¿no? Obviamente guiado con algunos amigos civilistas, y me salió, el juez la declara improbada. En sala, vía recurso de apelación, me dan la razón, porque había un vocal que anteriormente había sido penalista, empiezo a teorizar sobre el delito de lavado de dinero, y vía amparo constitucional tumban el auto de vista porque alegan que era contrario a la garantía de presunción de inocencia, y no me acuerdo a qué más. Entonces, hay pendiente un recurso, una acción de amparo constitucional que el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse. Solo eso, querido doctor. Disculpe. Sí. Alejandro, sí. Sí, para acotar algo más. En ese momento usted, doctor Alex, hacía referencia a la complejidad del asunto, tratándose de tantos procesos que habría que plantearse, ¿no?, en la vía ordinaria. Es decir, atacar cada proceso ejecutivo va a ser un trabajo muy, muy complejo. Pero, miren, es que la cuestión es muy clara. Si bien podemos teorizar y mucho sobre el lavado de dinero y tal, pero es que aquí la solución es civil. Yo por la vía penal no voy a obtener una nulidad de un documento, ¿no? Es decir, no voy a obtener la respuesta definitivamente en la vía penal, más allá de lo que pueda suceder con el delito del lavado de dinero o legitimación de ganancias ilícitas. Pero en la vía procesal civil también contamos con otros dos instrumentos que a mí me parecerían idóneos también para esta situación, por la complejidad y cantidad de procesos ejecutivos. Y me voy concretamente a la acumulación procesal. Nótese que cuando hablamos de la acumulación procesal, basta con que se plantee una identidad de sujetos, una identidad de objeto o una identidad de causa. Lo que entiendo se cumpliría cabalmente en este asunto. No sé cuántos contratos de préstamo de dinero serán, pero por esta vía seguro que obtendríamos una solución, por lo menos desde el punto de vista puramente procesal. Pero también, por otro lado, no olvidemos, y creo que alguna vez lo hemos conversado con usted, doctor Alex, que es el tema cautelar, el tema que tanto nos gusta. Y justamente esto daría paso, a través del proceso ordinario, a una medida cautelar de congelamiento. Ojo, que no es igual que hablar de una medida cautelar de retención, porque la retención es una modalidad de embargo que tiene que afectar una suma determinada de dinero, ¿no? Una suma muy concreta. Pero por otro lado, el congelamiento, lo ha dicho la jurisprudencia, puede atacar la totalidad del patrimonio, es decir, no recae sobre una cantidad determinada como sería una retención, sino que sobre la totalidad. Justamente esto se fundamenta en el origen de los fondos, ¿no?, en el origen del dinero, que al ser ilícito el origen daría paso a un congelamiento total de las cuentas. No sé si usted está de acuerdo, doctor. Mire, a mí me parece que la doctora Yane P.A. fue la que más o menos ha dado el clavo. Ella dice, el doctor Jerry lo que quiere decir es que una persona que lavó dinero y que ya está sufriendo una condena penal, dice, igual puede cobrar ese dinero ilegal que ella prestó. No sé si es el mismo caso que el doctor Jerry plantea o si es uno posterior, pero a mí me parece súper interesante. El tema sí, para ambos supuestos, tal vez esté en lo último que usted ha dicho. En el proceso penal, ¿cierto?, pedir una medida cautelar tal que inmovilice todo su patrimonio. En el proceso civil existe una medida que fue súper rara o súper novedosa, es el embargo genérico. O sea, dice que cuando su deudor no tiene patrimonio, embarguemos ahora todo lo que en el futuro pueda llegar a tener. De esta manera, lo que se intenta es que cualquier bien que ingrese dentro de su patrimonio ahora sea embargado. Entonces, tal vez algo así podría intentarse o buscarse en vía penal. Evidentemente, si el cobro intenta hacerse, bueno, por vía bancaria, va a ser mucho más fácil, pero si el
juicio, o sea, el cobro intenta hacerse en efectivo, va a ser bastante difícil. Y más todavía si el cobro se lo logra sin iniciar ningún proceso ejecutivo, porque esa es otra cosa. ¿Me entiende? Estamos hablando solamente si aquella persona que lavó dinero prestando ahora intenta cobrarlo por vía judicial, pero si luego lo va a recuperar por otra vía, eso ya excede todo nuestro tema, ¿cierto? Doctor Jerry, no sé si tiene algo para comentar. La última parte, el último comentario que dijo, no lo pude escuchar bien, si podría para pronunciarme respecto a ese punto. Ya, el punto es que tal vez sea la salida pedir una medida cautelar tal, genérica, que inmovilice cualquier bien o patrimonio, sea dinero, sea lo que sea, que ingrese en el imputado. De esta manera, directamente ya se impide que cualquier acción civil tenga éxito. Esa ahí sería una vía, pero eso tendría que serlo en el proceso penal, ¿cierto? Ahora, lo que yo le manifestaba era que obviamente el caso que usted plantea tiene sentido cuando el imputado o ya el condenado lo que él quiere es lavar dinero por medio de un proceso ejecutivo, o sea, cobrar algo que prestó, pero que ahora cuando lo reciba va a ser legal. Entonces, lo que hay que buscar son soluciones para ese caso concreto. Entonces, lo que estábamos comentando con el doctor Cardona es que tal vez la salida momentánea sea alguna medida cautelar, porque obviamente hay, bueno, perdón, eso de ahí primero y luego el punto sobre cuál es la naturaleza del proceso ejecutivo y de por qué no se podría hacer lo que usted propone en vía penal. Estimado doctor Parada y el doctor Cardona, los comentarios, la verdad que muy ilustrativo. A ver, evidentemente, en materia penal está claro que el artículo 71 bis establece y regula el decomiso, y particularmente el decomiso de recursos y bienes, y dicen en los casos de legitimación de ganancias ilícitas provenientes de los delitos señalados en el artículo 185 y regula el procedimiento. En penal creo que no hay mucha dificultad respecto a esa medida. El tema es ya en el proceso ejecutivo, y por eso justamente el título de este conversatorio es el proceso ejecutivo y el lavado de dinero. En una visión aristotélica de las cosas, esto es un vaso, esto no puede ser una jarra, porque no puedo convertirlo en una jarra porque se destruiría la esencia de la cosa. Entonces, la esencia en el proceso de lavado de dinero es dinero, bienes o recursos ilícitos provenientes de actividad delictiva. Si eso se ha acreditado con elementos de convicción en el Ministerio Público, se supone que el dinero a priori tiene origen ilícito. Ahora bien, esa es la naturaleza de las cosas. Eso trasladado en un documento que se ha planteado, un contrato, que se ha llevado al juez civil en la vía ejecutiva, podría cambiar la naturaleza de la cosa, es decir, ese dinero ilícito que emerge del contrato se tendría que convertir en lícito por el solo hecho de que la naturaleza monitoria, ¿ya?, y los principios, las características que informan al proceso ejecutivo no son lo suficientemente, no están regulados para cuestionar ese tipo de cosas, y yo tengo que reservarme el proceso ordinario. O sea, esa es la cuestionante que yo he hecho, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque, insisto nuevamente, acá hay una cuestión, y me dirán, Jerry, estás loco, y por lo menos los expertos en lavado de dinero me dicen que tengo razón, ¿ya? Pero quizá en el ámbito civil se vea desde otra perspectiva. Si a mi juez me llega toda esa información donde tengo las pericias y tengo todo, porque se ve que yo tengo, mi ingreso es de 100 bolivianos y mi patrimonio es de, qué sé yo, 100.000 bolivianos, y evidentemente es una cuestión evidente,
¿ya? De blanqueo de capitales, yo no me estaría convirtiendo, ¿no? Porque no puedo alegar ignorancia de derecho, máxime siendo autoridad jurisdiccional, en lo que se llama en la teoría de España, ignorancia liberada, la ceguera ante los hechos. Es decir, no, la naturaleza no permite discutir nada de esto, el título ejecutivo, fuerza ejecutiva, plazo vencido y se acaba el lío. No me venga con otras cosas, ¿ya? Y ordenar el pago a tercer día y además el embargo, la subasta, el remate y todo aquello. Es decir, yo le estoy, guste o no, si se quieren, no se admite la culpa o el delito imprudente en el blanqueo, no lo tenemos regulado en ese ámbito, es solo el delito doloso. Pero yo estoy o siendo coautor, porque tengo el dominio del hecho en la administración de justicia, ¿no? O estoy infringiendo un deber, o estoy cuanto menos siendo cooperador necesario. Ya, pero existe un elemento. Ahora, se puede discutir la naturaleza, ustedes son, insisto, los expertos, puedo estar errado, pero desde la perspectiva penal, o sea, fíjense, se ve así, ¿no? Se lo ve así y se lo trabajaría en el ámbito de autoría y participación en el delito de lavado de dinero desde esa perspectiva. ¿Qué es lo bueno de este caso? Que nos permite ver cuán limitado es no entender el derecho como un sistema propiamente dicho, sino como compartimientos estancos. Solo acá derecho penal, solo acá derecho civil, solo acá medidas en el proceso penal específicas y solo acá medidas en el proceso civil. Con eso concluyo, querido doctor. Doctor Yeri, dos cosas solamente. Primero, no sé por qué razón hasta ahora nuestro proceso civil no tiene la excepción de prejudicialidad penal. Creo que en el proceso penal hay la de prejudicialidad civil, ¿cierto? Ahora, aunque expresamente no esté establecida, yo considero que puede interponerse y que debiera interponerse y que tal vez solucionaría casos como el que usted está ahora planteando, ¿cierto? Si la continuación de este proceso civil depende de lo que está sucediendo acá, oiga, párelo civil hasta que se resuelva el otro penal, ¿cierto? Ahora, el tema es que hay muchos jueces que porque no está expresamente establecida, no la aceptan, pero creo que es una salida. Segundo, distinto es iniciar una pretensión de cobro ejecutivo, esa es una cosa, ¿no? A realmente cobrar. Entonces, en el supuesto que está planteando usted, es el delincuente el que lavó dinero, el que está intentando cobrar ahora. ¿O cierto, no? Bien, buenísimo. Entonces, ¿aló? Que no lo escucho. Sí, doctor, tal cual, como lo ha dicho. Entonces, si es así, tranquilamente cabe el embargo de ese dinero que él intenta cobrar. Entonces, dos vías serían: una, paralizar el cobro, o sea, todo el proceso, y luego paralizar el pago, ¿cierto? Pero vías tienen que existir porque es perfectamente lógico lo que usted plantea. No puede ser que el delincuente se escude en una norma, en una ley para cometer delito. Se trata de eso, digamos, y más todavía para legalizar algo mal habido. Entonces creo que podrían intentarse ambas vías. Indica también don Jimmy Montaño que hay la excepción de litipendencia que se sacó de la ley 1173. No sé si esa podría servir o si, doctor Yeri. Perdón, ¿se me escucha? Sí, sí. La excepción de litipendencia fue ya, entiendo,
sacada de la ley 1173. Pero no sé si mi buen amigo Jimmy Montaño porque en la vía civil no está en el proceso ejecutivo esa excepción, y no le encuentro algún vínculo específico de plantear en el proceso penal la excepción de litispendencia respecto al proceso ejecutivo. Claro, lo que es interesante sobre el caso que usted plantea es que va a darse algo súper raro, que en vía penal, el juez penal va a decir que este señor cometió delito y que mucho de su dinero, si es que no es todo, es ilícito. Pero en vía civil, el mismo órgano judicial está diciendo que tiene derecho a que cobre ese dinero. Ahora, yo creo que ahí no hay, o sea, que solo existe aparente contradicción, porque en realidad debe, o mejor, se puede hacer valer en vía civil el proceso penal. Evidentemente, de nuevo, nuestro proceso ejecutivo está configurado como para no discutir todo ese tipo de cosas, pero si usted lo acusa de falso, porque en el fondo una simulación también es algo falso, ¿cierto? Debiera así paralizarse. Y aunque no lo paralice, tiene la vía cautelar. O sea, vías existen. La cosa es cuál es la que se adecua según el caso concreto, de acuerdo al momento procesal específico que estemos en el juicio ejecutivo. Doctor. Perfecto. No sé si el doctor Cardona también nos sigue. Y sí, doctor Cardona, tendría algo al respecto también que manifestar. Yo por mi parte concluido, estimado doctor, y agradecido por acceder a este. Nosotros también, oiga, yo contentísimo porque este conversatorio fue iniciativa suya. La verdad, esperamos que otra vez al aire. Doctor Alejandro Cardona, como siempre, fantástica todas sus intervenciones. No sé si usted tiene algo más que decir. No, de mi parte eso sería todo. En todo caso, como siempre, para mí un gusto y agradecerle también, ¿no? por haberme invitado a participar de esta charla virtual. Buenísimo, entonces yo solo les pido a todos los que han asistido ahora, si ustedes nos pueden sugerir algún tema, porque parece que toda nuestra cuarentena continúa por algún tiempo más. Si les interesaría algún tema concreto, específico, en fin, para que sigamos estudiando en casa y no se olviden, quédense en sus casas. Un gusto a todos, un gusto saludarlos. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.